Él se burlaba de la fe. Esa noche, en medio de una tormenta de nieve, que parecía querer borrar el mundo, la fe le respondió. ¿Alguna vez se ha sentido tan desesperado, que le ha suplicado a Dios por una señal, por cualquier pequeña prueba de que Él está escuchando? ¿Ha sentido que sus oraciones chocan contra un techo de bronce, sin recibir respuesta alguna? Y si Dios ya le ha respondido, pero usted no se ha dado cuenta porque esperaba un trueno, y Él le envió un susurro. La historia que va a escuchar hoy no es sobre ángeles con alas de luz ni voces que retumban desde el cielo. Es la historia de Marco Vargas, un hombre de manos callosas y corazón endurecido que construía edificios en Denver, Colorado, pero que había demolido su propia fe hacía mucho tiempo. Él aprendió de la manera más difícil que los milagros no siempre gritan. A veces, se manifiestan en la calma que aparece en medio de la peor tormenta. Hoy usted va a ver cómo Dios teje lo imposible con los hilos de lo cotidiano, en el momento y lugar que menos esperamos. Imagínese por un momento el sonido ensordecedor del metal retorciéndose en una carretera congelada. El olor penetrante a gasolina mezclándose con el aire helado de las montañas rocosas. Sienta el pánico helado de un padre al ver a su pequeña hija de 8 años, Liliana, atrapada dentro de una camioneta aplastada, mientras las llamas comienzan a danzar peligrosamente cerca. Y entonces, en medio del caos, las sirenas lejanas y los gritos ahogados por la ventisca, un silencio. Un silencio tan profundo que casi se puede oír el latido del miedo. Es en ese preciso instante, cuando toda fuerza humana es inútil, que una figura emerge de la cortina blanca de nieve, moviéndose con una paz que desafía toda lógica. Si usted cree que Dios todavía hace milagros, deje su like, suscríbase al canal y active la campana para no perderse ninguna historia que fortalece la fe. Y escriba en los comentarios la palabra amén, como señal de que usted cree que lo imposible aún sucede. Ahora prepárese. Porque la historia de hoy va a tocar su corazón de una forma que nunca olvidará. La vida de Marco Vargas comenzaba mucho antes de que el sol se atreviera a escalar las montañas rocosas. A las 4:30 de la mañana, el único sonido en su modesta casa en un suburbio de Denver era el goteo rítmico de la cafetera, una melodía tan familiar como el latido de su propio corazón. Marco era un hombre forjado en el trabajo duro. Sus manos, cubiertas de callos y pequeñas cicatrices, eran el mapa de cada edificio que había ayudado a levantar, de cada viga de acero que había colocado. Para él, el mundo era simple. Se construía con sudor, se medía con una cinta métrica, y se aseguraba con tornillos y concreto. No había espacio para lo invisible. Cada mañana, antes de salir, se detenía en la puerta de la habitación de su hija, Liliana. Con solo 8 años, ella era el único proyecto en su vida que no requería un plano. La veía dormir, con su respiración suave y su cabello oscuro desparramado sobre la almohada, y un calor que rara vez mostraba se extendía por su pecho. Era un amor sólido, tangible, tan real como el martillo en su cinturón. Su esposa Sofía solía esperarlo en la cocina con una taza de café humeante y una bendición silenciosa. Ella era el contrapunto a su dureza. Mientras Marco veía el mundo como una serie de problemas a resolver, Sofía lo veía como una conversación con Dios. Sus discusiones sobre la fe eran siempre las mismas. Rezar no paga las cuentas, Sofía le decía a él, no con malicia, sino con la certeza de un hombre que solo confiaba en la fuerza de sus propios brazos. Esa mañana en particular, mientras se ponía su pesada chaqueta de trabajo, Sofía le tendió una pequeña cruz de madera, pulida por el uso. «Ten, mi amor». «Era de mi abuela», le dijo con su voz suave. «Solo guárdala en tu bolsillo, para que te cuide». Marco suspiró, una mezcla de fastidio y afecto. No creía en amuletos ni en oraciones, pero conocía esa mirada en los ojos de Sofía. Para evitar una discusión, tomó la cruz, sintiendo la madera lisa y extrañamente ligera en su palma. Sin mirarla, la deslizó en el bolsillo de sus jeans. «Gracias», murmuró, más por cortesía que por gratitud. El pequeño objeto se sentía fuera de lugar junto a las llaves y las monedas, un símbolo de un mundo en el que él se negaba a creer, mientras conducía hacia la obra.
El sol comenzaba a teñir el cielo de un naranja pálido. Para Marco Vargas, la vida era un edificio por construir, y Dios no era más que un arquitecto ausente que había abandonado el proyecto hacía mucho tiempo. Él era el capataz ahora, y confiaba únicamente en los cimientos que podía ver y tocar. No sabía que ese mismo día, sus cimientos estaban a punto de ser sacudidos hasta su núcleo. Esa dureza de Marco no nació de la nada. Era una fortaleza construida ladrillo a ladrillo sobre los escombros de una fe rota. Cada vez que Sofía hablaba de orar, cada vez que Liliana le preguntaba si Dios vivía en las nubes sobre las montañas, una vieja herida se abría en su interior. La pequeña cruz de madera en su bolsillo no se sentía como una protección. Se sentía pesada, como el ancla de un recuerdo que lo arrastraba al fondo de su memoria. Tenía 14 años. Su padre Ricardo Vargas no construía con acero sino con madera. Era un ebanista, un artesano cuyo taller olía a pino y a barniz, un aroma que para Marco siempre fue el olor de la seguridad. Ricardo era un hombre de fe inquebrantable. Su Biblia, gastada y con las esquinas dobladas, siempre estaba abierta sobre su mesa de trabajo. Creía que Dios bendecía las manos que trabajaban y el corazón que confiaba. Y Marco le creía. Pero entonces, la crisis llegó. Un socio deshonesto, deudas que crecían como la mala hierba, y finalmente, la amenaza de perderlo todo. Marco recuerda las noches en que entraba al taller, y veía a su padre de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas, suplicando a Dios por un milagro. No pedía riquezas, solo salvar el negocio familiar, el legado de su abuelo. Dios proveerá, hijo, le decía Ricardo con los ojos llenos de una convicción que Marco anhelaba compartir. El milagro nunca llegó. En su lugar, llegaron los hombres con papeles oficiales y un camión para llevarse las herramientas. Vio cómo se llevaban la sierra de su padre, el torno, el alma de su taller. Y en medio de todo, el pastor de su iglesia le puso una mano en el hombro a Ricardo, y le dijo con una voz suave y vacía: El Señor da, y el Señor quita. Aceptemos su voluntad. Esa frase se clavó en el corazón del joven Marco como una astilla envenenada. Si Dios era tan bueno, ¿por qué había permitido que su siervo más fiel fuera humillado de esa manera? ¿Por qué sus oraciones se habían perdido en el silencio? Aquel día, Marco hizo un pacto consigo mismo. Nunca más pondría su futuro en manos de un Dios invisible. Confiaría en sus propias manos, en el sudor de su frente, en el concreto que no miente, y el acero que no se quiebra por una mala racha. Su padre nunca perdió la fe, pero Marco vio cómo una parte de él se apagó para siempre. Por eso, cuando miraba a Sofía, con su fe tan pura y sencilla, sentía una mezcla de amor y miedo. La amaba por su luz, pero temía que un día, esa luz se extinguiera ante la dura realidad del mundo, tal como le pasó a su padre. El silencio de Dios, para Marco, no era una preparación. Era una ausencia. Y él había decidido hace mucho tiempo que no volvería a esperar a alguien que, según él, nunca se presentaba. La dureza de Marco era una armadura que se ponía cada mañana y solo se quitaba en el silencio de la noche, cuando veía a Liliana dormir. Pero durante el día, esa armadura era impenetrable. La cena en la casa de los Vargas solía ser el único momento en que el ruido del mundo se calmaba. Esa noche, el aroma del guiso de Sofía llenaba la cocina, una promesa de calor y normalidad. Liliana hablaba sin parar de un dibujo que había hecho en la escuela, mientras Marco la escuchaba con media sonrisa, el cansancio del día grabado en su rostro. Como era su costumbre, Sofía juntó sus manos y cerró los ojos para dar gracias. Señor, te damos gracias por este día, por la comida en nuestra mesa y por... Marco la interrumpió, no con crueldad, sino con el pragmatismo de un hombre agotado. Y gracias a mis 10 horas bajo el sol para poder comprarla. Amén, dijo, tomando su tenedor. Sofía abrió los ojos, una sombra de tristeza cruzando su mirada. No dijo nada, pero el silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Más tarde, mientras recogían los platos, Sofía intentó de nuevo.
El domingo hay un convivio en la iglesia, mi amor. El pastor nos invitó. Habrá juegos para Lily. Marco ni siquiera se giró. Sofía, ya lo sabes. El domingo es para descansar, no para escuchar sermones. Es mi único día. Su voz era firme, una pared de concreto. Pero la fe también es un descanso para el alma, susurró ella. Mi alma descansa cuando las cuentas están pagadas y mi familia está segura. Eso me lo da mi trabajo, no una banca de madera. Respondió él. La conversación finalizó en la sala. Sofía se sentó a su lado en el sofá. Su tacto era suave, suplicante. No entiendo por qué le tienes tanto coraje, Marco. Dios no te ha hecho nada. Él finalmente la miró, y en sus ojos no había ira sino un dolor antiguo, profundo. No es coraje, es lógica. Yo creo en lo que puedo medir, en lo que puedo construir. Vi a mi padre rogarle a tu Dios. Le entregó todo, su tiempo, su fe, su esperanza. ¿Y qué recibió a cambio? Silencio. Un taller vacío. La fe es una apuesta, Sofía, y yo no apuesto el futuro de mi familia. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la oscuridad que se tragaba las siluetas de las montañas a lo lejos. Sofía, con la voz quebrada, dijo: pero a veces Dios solo espera que le abras la puerta, que lo dejes entrar. Marco se quedó de espaldas a ella. Su reflejo en el cristal era el de un hombre solo. Pues que no se moleste en tocar, dijo con una calma helada que le erizó la piel a Sofía. En esta casa, esa puerta está cerrada con llave. Para él, aquí no vive nadie. Con esas palabras, Marco no solo terminó una discusión. Acababa de cerrar la última rendija de luz, sin saber que una tormenta se acercaba. Una que derribaría todas las puertas que él había construido. El viaje de regreso a casa debería haber sido simple. Un trabajo terminado antes de tiempo, la promesa de una cena caliente y la risa de Liliana en el asiento del copiloto cantando una canción infantil desafinada. Pero en las montañas rocosas, el clima no hace promesas. La tarde se había desplomado en una noche prematura, y la nieve, que al principio caía en copos perezosos, se convirtió en una ventisca furiosa. Una cortina blanca que se tragaba el mundo, borrando la carretera, el cielo y cualquier sensación de control. Marco apretaba el volante, sus nudillos blancos, mientras los limpiaparabrisas luchaban una batalla perdida contra el ataque helado. El caos se desató en una fracción de segundo. Un destello de luces rojas de freno apareció de la nada, demasiado cerca. El chirrido agudo de neumáticos sobre el hielo, un sonido que se desgarra en el aire, fue seguido por un estruendo ensordecedor de metal retorciéndose. La camioneta de Marco fue golpeada por detrás y lanzada hacia adelante, chocando contra el vehículo de enfrente en un sándwich de acero y destrucción. El mundo se sacudió violentamente, y luego, un silencio irreal, amortiguado por la nieve que seguía cayendo, indiferente a la tragedia. El aire se llenó del olor acre de la pólvora del airbag, y un dulzor químico y nauseabundo que Marco reconoció al instante: gasolina. Por un momento todo fue un borrón. El pitido en sus oídos era más fuerte que el viento. Giró la cabeza, su cuerpo gritando de dolor, y sus ojos buscaron a Liliana. Estaba inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, y un hilo de sangre corría por su sien. «Lily», susurró, pero su voz se quebró en un graznido seco. El pánico, frío y afilado, cortó a través de la confusión. Empujó su puerta, pero el metal estaba doblado, atascado. Golpeó el cristal con el codo, una y otra vez, hasta que se hizo añicos, dejando que el frío mordiente y los copos de nieve invadieran la cabina. Se arrastró fuera, cayendo de rodillas sobre el asfalto helado. El dolor en sus costillas era agudo, pero su mente solo tenía un objetivo. Se tambaleó hacia el lado del pasajero. La puerta estaba hundida, aplastada contra el marco como si una mano gigante la hubiera apretado. «Liliana. Mi amor, contéstame», gritó, su aliento formando nubes blancas en el aire helado. Tiró de la manija pero no se movió. Metió los dedos en el hueco del metal doblado, y tiró con toda la fuerza de su cuerpo. La fuerza que había levantado vigas de acero y empujado carretillas de cemento. Sus músculos se tensaron hasta el punto de romperse. Las venas de su cuello se marcaron,
pero el metal no cedió ni un milímetro. Sus manos, el símbolo de su autosuficiencia, ahora eran inútiles. Fue entonces cuando lo vio, un goteo oscuro manchando la nieve blanca debajo del motor. Y luego, una pequeña lengua anaranjada y parpadeante lamiendo el metal abollado. Fuego. El pánico se convirtió en un terror puro y visceral. ¡No! ¡No, por favor!, gritó a la nada, golpeando el metal con sus puños ensangrentados. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Pero su voz era devorada por la tormenta. Estaba solo en un infierno blanco, viendo cómo el tiempo se agotaba para la única cosa en el mundo que no había construido, pero que le daba sentido a todo. Dentro de la cabina, escuchó un gemido ahogado. «Papi», la palabra, apenas un susurro lo destrozó. Su hija estaba viva, y él, Marco Vargas, el hombre que podía construir cualquier cosa, no podía alcanzarla. Se arrodilló en la nieve, derrotado, mirando las llamas crecer con una lentitud aterradora. Las sirenas lejanas eran un lamento fantasma, demasiado lejos, demasiado tarde. Todo su orgullo, su lógica, su fuerza, se habían reducido a cenizas antes incluso de que el fuego lo tocara. El constructor estaba frente a una estructura que no podía derribar, la pared de su propia e inútil impotencia, y por primera vez en su vida, se sintió completamente, absolutamente desamparado. El hospital olía a desinfectante, y a un miedo silencioso. Cada pitido de las máquinas en el pasillo era un eco del chirrido del metal en la carretera. Marco estaba sentado en una silla de plástico rígido, con un café intacto enfriándose en sus manos temblorosas. A través del cristal de la habitación, veía a Liliana dormir, con un pequeño vendaje en la frente y un osito de peluche que una enfermera le había dado. Estaba a salvo. La palabra resonaba en su mente, pero no traía consuelo, solo una extraña disonancia. Sofía estaba a su lado, con la cabeza inclinada, y los labios moviéndose en una oración silenciosa, sus dedos aferrados a un rosario. El médico había usado la palabra milagro. Con la forma en que quedó esa camioneta, es un milagro que solo tenga rasguños y una leve conmoción cerebral, dijo el hombre de bata blanca, mirando sus notas con perplejidad. Marco no respondió. La palabra se sentía ajena, como un idioma que no entendía. Él había visto lo que había pasado. No fue un milagro. Fue un hombre imposiblemente fuerte que había aparecido y desaparecido como un fantasma en la nieve. El viaje de regreso a casa fue un vacío. La nieve había cesado, y el mundo estaba cubierto por un manto blanco y pacífico, que parecía burlarse del caos que ardía dentro de él. La casa estaba en silencio, un silencio que ya no era reconfortante sino pesado, acusador. Sobre la mesa de la cocina, una pila de facturas esperaba, un recordatorio de la vida normal que se había fracturado hacía apenas unas horas. La silla de Liliana, con un dibujo suyo pegado en el respaldo, estaba vacía. Marco tuvo que apartar la vista, sintiendo una punzada tan aguda que le cortó la respiración. Mientras Sofía acostaba a Liliana, Marco se quedó en la cocina, abriendo y cerrando los gabinetes sin buscar nada. Cuando Sofía regresó, sus ojos estaban llenos de una gratitud luminosa que a Marco le resultaba insoportable. «Fue la cruz, mi amor», susurró ella tocando suavemente el bolsillo de su pantalón. «Sabía que Dios te cuidaría. Él envió a un ángel para proteger a nuestra niña». La palabra ángel fue como echar gasolina al fuego de su confusión. «No fue un ángel, Sofía, fue un hombre», dijo él, su voz más áspera de lo que pretendía. Un tipo grande, fuerte, quizás un montañista, alguien acostumbrado al frío, estaba tratando de construir una explicación lógica, de ponerle cimientos a un evento que se cernía sobre él como un edificio sin planos. «¿Un hombre que arranca la puerta de una camioneta con sus manos?», replicó Sofía, su voz temblando. «Marco, por favor, abre los ojos», fue Dios. «Si hubieras tenido un poco de fe, si tan solo hubieras orado conmigo». «¿Orar?», la interrumpió, su voz subiendo de tono. «Yo estaba allí, Sofía. Yo vi cómo las llamas crecían. ¿Dónde estaba tu Dios entonces? ¿Y dónde estaba cuando mi padre lo perdió todo? Estaba de rodillas, igual que tú ahora, y no recibió nada más que silencio». El dolor en su voz la hizo retroceder.
No era rabia contra ella, sino contra el universo entero. Se dio la vuelta y se encerró en el pequeño estudio, dejando a Sofía sola en medio de la cocina. Esa noche el sueño no llegó. Mientras el resto de la casa dormía, Marco se quedó despierto, atormentado por las imágenes que se repetían en su mente. El metal retorciéndose, el rostro sereno del extraño, el peso de Liliana en sus brazos. Se miró las manos, las mismas manos que habían construido rascacielos, y las vio como lo que eran en ese momento. Inútiles. Se sentía un impostor en su propia vida. El hombre que lo resolvía todo no había podido resolver lo único que importaba. Se acercó a la ventana, apoyando la frente en el cristal helado. La ciudad de Denver brillaba a lo lejos, indiferente. Y en la oscuridad de su alma, una pregunta amarga tomó forma, dirigida al cielo vacío. Si de verdad estás ahí, susurró al reflejo de un hombre roto, si fuiste tú, ¿por qué? ¿Por qué para mí y no para mi padre? No me importa tu ayuda, no la pedí. El silencio de la noche le devolvió la misma respuesta que había recibido su padre. Pero esta vez, el silencio no se sentía como una ausencia. Se sentía como una espera, y eso, para Marco, era aún más aterrador. Aquella noche fue la más larga de la vida de Marco Vargas. El silencio en la casa no era de paz, sino de devastación. Cada crujido del suelo de madera, cada susurro del viento contra la ventana, parecía amplificar el vacío que se había instalado en su pecho. Se quedó en su pequeño estudio, rodeado de planos de edificios y herramientas de medición, los símbolos de un control que ya no poseía. La lógica, su ancla en el mundo, se había soltado, dejándolo a la deriva en un mar de preguntas sin respuesta. Intentó reconstruir los hechos una y otra vez, como si fuera un plano defectuoso. El derrape, el impacto, el olor a gasolina, el fuego. Y luego, el hombre. No había lógica en su fuerza. No había explicación para su calma. Marco, el hombre que creía que todo tenía una causa y un efecto medibles, se enfrentaba a un efecto sin una causa lógica. Su mente, su mayor herramienta, daba vueltas en el vacío, incapaz de encontrar un punto de apoyo. La armadura de su orgullo, forjada en el dolor de su adolescencia, se había agrietado, y ahora, en la soledad de la noche, se rompía en mil pedazos. Apoyó la cabeza entre las manos, el peso del mundo sobre sus hombros, y por primera vez desde que era un niño, sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No fue un llanto ruidoso, sino un quiebre silencioso y profundo, un sollozo ahogado que sacudió todo su cuerpo, el sonido de un hombre fuerte, que finalmente admitía su propia impotencia. Se mordió el puño para no hacer ruido, para que Sofía no lo escuchara. No quería su consuelo basado en la fe, quería respuestas que no existían. En la oscuridad, susurró las palabras que su orgullo nunca le había permitido pronunciar. No sé qué hacer, Dios mío, no sé qué hacer. La frase salió de su boca antes de que pudiera detenerla, un reflejo de una fe enterrada hacía mucho tiempo. Y al instante se arrepintió. Levantó la vista hacia el techo oscuro como si pudiera ver a través de él, y un eco amargo de la memoria de su padre lo golpeó. Ahora entendía. Entendía las noches de rodillas, las súplicas silenciosas, la desesperación de un hombre bueno que se enfrenta a un universo indiferente. Él, que había juzgado a su padre por su fe ciega, estaba ahora en el mismo abismo, gritando al mismo silencio. El cielo sobre Denver se sentía como un techo de bronce, impenetrable y frío. Cualquier oración, cualquier pregunta, parecía rebotar y caer de vuelta a la tierra, sin respuesta. ¿Era este el silencio del que hablaba su padre? ¿Un silencio que no era paz, sino abandono? La sensación de ser invisible, de ser una mota de polvo en un universo vasto y silencioso, lo aplastó. El constructor que había levantado estructuras para tocar el cielo se sentía ahora enterrado bajo tierra. Pasó horas así, sentado en la oscuridad, despojado de todo lo que creía ser. Ya no era el hombre fuerte, el proveedor, el que tenía todas las respuestas. Era solo un padre aterrorizado, un esposo confundido y un hijo que finalmente comprendía el dolor de su padre.
La noche se desvaneció lentamente, dando paso a un amanecer gris y sin promesas. Marco no había encontrado ninguna respuesta. Solo había encontrado el fondo de su propio pozo. Estaba roto, y no tenía ni idea de cómo empezar a reconstruirse. En la noche siguiente, algo diferente sucedió. Algo pequeño, casi imperceptible, que comenzaría a cambiarlo todo. Los días que siguieron al accidente se desdibujaron en una niebla de insomnio y confusión. Marco se movía por su propia casa como un fantasma. El eco del metal retorciéndose todavía resonando en sus oídos. Buscaba explicaciones en los noticieros, en los informes del clima, en los foros de internet sobre accidentes en la I-70. Necesitaba una causa lógica, una variable que se le hubiera escapado, algo que pudiera medir y catalogar. Pero no encontró nada. Solo el testimonio de un oficial de policía que repetía las mismas palabras desconcertantes. Nunca he visto un metal doblado de esa manera sin equipo hidráulico. Es inexplicable. El primer susurro llegó en la soledad de su camioneta de repuesto. Conducía sin rumbo por las calles de Denver, el motor un zumbido monótono que no lograba acallar el ruido en su cabeza. La radio estaba encendida en una estación de noticias, pero de repente, un crujido de estática cortó la voz del locutor. Y entonces, una melodía surgió de los altavoces. No era una canción moderna. Era un himno antiguo en español, uno que no había escuchado en 30 años. La voz de un coro cantaba sobre un Dios que calma tempestades, una melodía que su padre solía tararear en su taller de ebanistería. El olor a pino y barniz casi se materializó en el aire. Marco sintió un escalofrío. Con un movimiento brusco, golpeó el botón y la radio enmudeció. Solo una vieja estación. Se dijo a sí mismo, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero la melodía se quedó con él. Un fantasma de un pasado que había intentado enterrar. El segundo signo lo esperaba en el hospital. Liliana, aunque recuperándose bien, debía permanecer en observación. Marco entró en su habitación y la encontró sentada en la cama, dibujando con una concentración feroz. Cuando lo vio, le tendió una hoja de papel con una sonrisa. Era un dibujo de un hombre muy alto, con círculos amarillos brillantes en lugar de ojos, parado junto a una camioneta rota. Era el mismo dibujo que había hecho antes del accidente. Marco sintió que se le helaba la sangre. Pero debajo de la figura, con las letras torcidas y desiguales de una niña de 8 años, había escrito algo nuevo. 2 palabras. No temas. Marco tomó el papel con manos temblorosas. ¿Quién te dijo que escribieras esto, mi amor?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Liliana se encogió de hombros. No sé, papi. Solo sentí que tenía que hacerlo. Para que no te asustes más. Más tarde, mientras salía de la habitación para buscar un café, una enfermera mayor, de rostro amable y arrugado, le detuvo suavemente en el pasillo. Vio el dibujo en su mano y la angustia en su rostro. Es una niña muy especial, dijo en un español suave. Yo he estado orando por ella, por ustedes. A veces, cuando todo es ruido y miedo, Dios nos habla a través de los que más amamos. Marco solo asintió, incapaz de formular una respuesta. La mujer le dio una palmadita en el brazo y añadió, casi en un susurro. Dios escucha, señor Vargas. Él escucha incluso cuando su silencio es lo único que oímos. La palabra silencio resonó en el alma de Marco, una llave que abría la puerta a la vieja herida de su padre. Se alejó sin decir nada, pero las palabras de la enfermera se quedaron grabadas en su mente. Esa noche, de vuelta en casa, la quietud era insoportable. Sofía dormía en el sofá, agotada por la tensión. Sobre la mesa de centro, su Biblia estaba abierta. Marco, en su inquietud, pasó por delante, y una frase subrayada con lápiz amarillo captó su atención. No la buscó, simplemente estaba allí, iluminada por la tenue luz de la lámpara de la calle. Era del libro de Isaías. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
no temas. Las mismas palabras del dibujo de su hija, el mismo sentimiento que el himno en la radio intentaba transmitir. El mismo consuelo que la enfermera le había ofrecido. Coincidencias. Tenían que ser coincidencias. Pero por primera vez en su vida, la lógica de Marco Vargas comenzó a tambalearse. Eran demasiados hilos sueltos que, de alguna manera inexplicable, comenzaban a tejer un patrón. Él, el constructor, se sentía como si estuviera viendo los planos de un diseño que no podía comprender. Y en el silencio de su hogar, rodeado de estas pequeñas y tercas señales, sintió el primer temblor de sus cimientos. La armadura de su cinismo, aunque todavía puesta, ya no se sentía tan impenetrable. Marco se encerró en su estudio, el único lugar de la casa que sentía verdaderamente suyo. Estaba rodeado de sus herramientas, de sus planos, de las pruebas tangibles de su control sobre el mundo. Pero esa noche, todo se sentía como una mentira. La Biblia de Sofía seguía sobre su escritorio, abierta en la misma página de Isaías. Las palabras "no temas" parecían brillar en la penumbra, una acusación silenciosa a su miedo, a su orgullo, a su terquedad. Se sentó en su silla, el cuero frío a través de su ropa, y se miró las manos. Esas manos que habían mezclado concreto, que habían levantado paredes, que habían tirado con furia de una puerta de metal que no se movió. Habían fallado. Por primera vez en su vida, Marco Vargas admitió para sí mismo, en el santuario de su propia fortaleza, que no era suficiente. Su fuerza tenía un límite, su lógica tenía un final, y lo había encontrado en una carretera cubierta de nieve. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios, el sonido de una rendición. «No puedo», susurró al silencio. «Yo solo no puedo». No era una queja, era una confesión. El reconocimiento de que había una fuerza en el universo más grande que su voluntad, y que esa fuerza lo había arrinconado, lo había despojado de todas sus certezas. Se levantó y caminó hacia la ventana, apoyando la frente en el cristal frío. Las luces de Denver parpadeaban a lo lejos, ajenas a la guerra que se libraba en su interior. Miró hacia el cielo oscuro, no buscando estrellas, sino enfrentando el vacío al que le había gritado durante tantos años. Y de lo más profundo de su ser, brotó una oración. No era la oración pulida de Sofía ni la oración desesperada de su padre. Era algo crudo, roto, casi un desafío. «Está bien», dijo en voz baja, su aliento empañando el cristal. «Si de verdad estás ahí, si fuiste tú quien envió a ese hombre, si estas señales no son solo mi mente rompiéndose, entonces escúchame». Hizo una pausa, tragando el nudo en su garganta. «No te pido nada para mí, no merezco nada. He sido un necio, pero mi hija, Liliana, ella no ha hecho nada. Si vas a hacer algo, hazlo por ella. Termina lo que empezaste. Sánala por completo, que no le quede ni una cicatriz en el alma, ni una pesadilla por la noche». Se le quebró la voz, no por mí, por ella. Recordó sus palabras crueles a Sofía, la barrera que había levantado con tanto orgullo. Y sintió una punzada de vergüenza. Te dije que en esta casa, la puerta estaba cerrada para ti. Que aquí no vivía nadie para ti». Cerró los ojos con fuerza. «Bueno, estoy aquí ahora, y esa puerta, la estoy abriendo. No sé cómo hacerlo, pero la estoy abriendo». En ese instante, no hubo una luz del cielo, ni una voz retumbante. Pero algo cambió. El peso aplastante que había estado cargando en sus hombros durante días, durante años, pareció aligerarse. Un calor sutil se extendió por su pecho. Una calma que desafiaba toda lógica. Una sola lágrima rodó por su mejilla, pero no era la lágrima amarga de la frustración o el dolor. Era una lágrima de alivio, de una rendición que no se sentía como una derrota sino como una liberación. El silencio en la habitación ya no se sentía vacío. Se sentía lleno, expectante, y en esa quietud, Marco hizo una promesa, no a la oscuridad, sino a la presencia que ahora sentía en ella. «Si lo haces», susurró, su voz firme por primera vez en días. «Si la cuidas y la sanas por completo, te juro que contaré esta historia. No me quedaré callado. Dejaré que el mundo sepa que el constructor se equivocó, que tú eres real,
La noche en el hospital de Denver tenía su propio ritmo, una sinfonía de pitidos suaves, el susurro de zapatos sobre linóleo y el zumbido distante de la maquinaria que mantiene la vida en marcha. En la habitación 304, la luz era tenue, proyectando largas sombras en las paredes. El único sonido constante era el compás rítmico del monitor cardíaco de Liliana, un metrónomo que marcaba la frágil paz de Marco. Estaba sentado en una silla incómoda, con los codos apoyados en las rodillas, sin apartar la vista de su hija. Sofía dormitaba en un pequeño sillón en la esquina, con el rosario todavía entrelazado en sus dedos. Marco no había dormido. Su mente era un torbellino de imágenes. El metal retorcido, el rostro sereno del extraño, las palabras subrayadas en la Biblia de Sofía. Su oración en el estudio se sentía como un eco lejano, una apuesta desesperada hecha en la oscuridad. ¿Había alguien escuchado realmente? De repente, la paz se hizo añicos, el compás rítmico del monitor se tropezó, tartamudeó y se aceleró en una cadencia frenética y alarmante. El pitido suave se convirtió en un chillido agudo y continuo que cortó el aire de la habitación. Sofía se despertó de un salto, con el pánico dibujado en su rostro. En el pequeño cuerpo de Liliana, una convulsión comenzó, sacudiéndola violentamente bajo las sábanas blancas. La puerta se abrió de golpe y la habitación se inundó de luz blanca del pasillo y de gente vestida de azul. 2 enfermeras y un médico entraron con una urgencia controlada que a Marco le pareció aterradoramente rápida. Código azul, habitación 304, gritó una de las enfermeras por el pasillo. A Marco y a Sofía los apartaron suavemente pero con firmeza. Por favor, señores, dennos espacio. El mundo de Marco se contrajo hasta convertirse en esa pequeña habitación. Las voces de los médicos eran un murmullo confuso de términos médicos que no entendía. La saturación está cayendo. Preparen diazepam, la estamos perdiendo. Sofía se aferró al brazo de Marco, su rostro enterrado en su hombro, susurrando una oración rota. Señor, por favor, no. Pero para Marco, el tiempo se ralentizó hasta casi detenerse. Veía los movimientos frenéticos del equipo médico como si estuvieran bajo el agua. Su mano por instinto fue a su bolsillo, y sus dedos se cerraron alrededor de la pequeña cruz de madera. No la apretó con desesperación, sino con una extraña sensación de anclaje. Su oración de la noche anterior volvió a él, no como un recuerdo, sino como una declaración presente. Sánala por completo, te juro que contaré esta historia. Cerró los ojos, no para huir de la escena, sino para enfocarse en esa promesa. Y entonces, en medio del caos y el pitido ensordecedor de la alarma, lo escuchó. Apenas un susurro en el fondo de su mente, pero tan claro como el día, la melodía del viejo himno que sonó en la radio. Mi Dios, mi autor, mi rey, la canción de su padre. No hay pulso, gritó el médico, su voz tensa por el esfuerzo, empezando con presiones. En ese preciso instante, cuando toda esperanza humana parecía haberse agotado, una voz pequeña y clara cortó el ruido. Papi. El caos se detuvo. Cada persona en la habitación se quedó helada. El médico levantó las manos del pecho de Liliana. Las enfermeras se miraron, con los ojos muy abiertos. El pitido agudo y continuo de la máquina cesó, y en su lugar, un silencio profundo, casi sagrado. Luego, un sonido. Un pitido rítmico, fuerte y constante. Bip, bip, bip. El corazón de Liliana latía de nuevo, con una fuerza perfecta. Los ojos de la niña estaban abiertos, no había miedo en ellos, ni confusión. Solo una paz profunda y luminosa. Miró más allá de los médicos y las enfermeras, directamente a su padre. El hombre bueno estaba aquí, dijo con una voz suave pero firme. Me dijo que las pesadillas se habían ido. Y me dijo que te dijera que cumpliste tu promesa. El médico, un hombre de ciencia con el cabello canoso y una expresión de incredulidad total, se acercó lentamente a la cama. Revisó los ojos de Liliana, sus reflejos. Miró el monitor, donde todos los signos vitales ahora aparecían en un verde perfecto y estable. Se quitó el estetoscopio y miró a sus enfermeras, que estaban tan atónitas como él. Esto es, comenzó a decir, pero no pudo encontrar la palabra. Sacudió la cabeza y susurró, es médicamente inexplicable.
El equipo médico se retiró en silencio, dejando tras de sí un espacio que se sentía transformado. Marco se acercó a la cama, sus piernas temblaban. Tomó la pequeña mano de su hija, sintiendo el calor y la vida en ella. Sofía se arrodilló junto a la cama, su rostro bañado en lágrimas que ya no eran de miedo, sino de una gratitud tan inmensa que no cabía en palabras. Marco miró los ojos claros y serenos de su hija, luego el rostro agradecido de su esposa, y finalmente la pequeña cruz de madera que todavía sostenía en su mano. El aire en la habitación se sentía diferente, denso y sagrado. En el silencio que llenó cada rincón, todos sabían, sin necesidad de decirlo, que lo que acababa de ocurrir no era obra humana. El Dr. Evans, un hombre cuya vida se regía por la ciencia y los datos, permaneció en la habitación mucho después de que su equipo se hubiera retirado. Sostenía en sus manos 2 tiras de papel del monitor, como si fueran los fragmentos de un mapa imposible. Se las extendió a Marco, no con la autoridad de un médico, sino con la humildad de un testigo. «Señor Vargas», dijo, su voz despojada de toda jerga profesional. A las 9:14 de la mañana de la noche, el monitor de su hija mostraba una asistolia. Una línea plana. Para todos los efectos médicos, su corazón se había detenido. Estábamos perdiendo la batalla. Hizo una pausa señalando la segunda tira de papel. Y a las 9:15 de la mañana, un minuto después, esto. Un ritmo sinusal normal y perfecto. Fuerte, estable. No hubo una recuperación gradual. No hubo una respuesta a nuestros esfuerzos. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor y lo hubiera vuelto a encender. En mis 30 años de carrera, he visto cosas asombrosas. Pero para esto no tengo explicación. Es sencillamente inexplicable. Más tarde, cuando la noticia comenzó a extenderse como un murmullo reverente por los pasillos del hospital, el pastor David llegó a la habitación. No entró con exclamaciones de victoria ni con un sermón preparado. Entró en silencio, sus ojos captando la escena. Sofía arrodillada junto a la cama, con el rostro bañado en lágrimas de gratitud, Liliana, sentada y hablando en voz baja con su osito de peluche, y Marco, de pie junto a la ventana, mirando la ciudad pero viendo algo completamente diferente. El pastor no habló de inmediato, simplemente se paró junto a Marco, poniendo una mano suave sobre su hombro. El gesto era de solidaridad, no de presunción. A veces, dijo el pastor con una voz serena que parecía absorber todo el caos de las últimas horas, el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Y a veces, su respuesta no viene en un trueno, sino en la calma que sigue a la tormenta. No hay palabras que puedan contener lo que ha pasado aquí. Solo podemos dar gracias. Y en la quietud de esa habitación de hospital, con el único sonido del monitor marcando el ritmo constante de un corazón restaurado, el pastor condujo una oración. No fue una oración de celebración ruidosa, sino un susurro de gratitud, un reconocimiento humilde de que habían estado en la presencia de algo sagrado. La historia no se quedó entre esas 4 paredes. Una de las enfermeras, una joven que había estado luchando por su fe, llamó a su madre esa noche y le dijo: «Mamá, lo vi. Vi a Dios en la habitación 304». La noticia llegó al vecindario de los Vargas. La señora Elena, una vecina anciana que no había ido a la iglesia en años tras la muerte de su esposo, fue vista a la mañana siguiente, caminando lentamente hacia la pequeña capilla de la esquina, con un pañuelo en la cabeza y una nueva luz en sus ojos. Frank, el compañero de trabajo más cínico de Marco, el que siempre se burlaba de los creyentes, lo llamó por teléfono. Su voz era torpe, avergonzada. «Oye, Marco, escuché lo de tu niña. Me alegro. Oye, mi mamá no está bien. ¿Crees que podrías, ya sabes, decir una de esas oraciones por ella?» Días después, en la quietud de su estudio, Marco tenía los 2 informes médicos sobre su escritorio, no como evidencia para convencer a otros, sino como un ancla para su propia alma. El primero, fechado y con la hora 9:14 de la noche, mostraba los gráficos caóticos que descendían a una línea plana. El segundo, con la hora 9:15 de la noche, mostraba un ritmo perfecto, un testimonio en blanco y negro de lo imposible.
El constructor miró los documentos, no como un escéptico buscando una falla, sino como un hombre que por fin entendía que los cimientos más fuertes no son los que se construyen con concreto y acero, sino los que se asientan sobre la fe en lo que no se ve. La vida de Marco Vargas ya no comenzaba con el goteo de la cafetera, sino en el silencio frío de su garaje. A las 4:30 de la mañana, antes de que el mundo despertara, se sentaba en un viejo taburete de madera, rodeado del olor a aserrín y aceite de motor. Allí, con las manos que una vez solo confiaron en el acero, sostenía la pequeña cruz de madera y hablaba con Dios. No eran oraciones elocuentes, sino la conversación de un obrero con su capataz. Le contaba sus miedos, le daba las gracias por el sonido de la risa de Liliana en el pasillo, y pedía la fuerza no para construir edificios, sino para construir un día a la vez, sobre un cimiento nuevo e invisible. Una tarde, mientras Sofía preparaba la cena, él se acercó por detrás y la abrazó. Ella se sobresaltó, no acostumbrada a ese gesto fuera de lugar. «Sofía», dijo él, su voz ronca contra su cabello. «Perdóname. Por todos los años que estuve ciego. Por todas las veces que me burlé de tu fe y apagué tu luz. Fui un necio. Y lo siento». Las lágrimas de Sofía no fueron de tristeza, sino de alivio. Como una lluvia mansa que cae sobre tierra seca. Ella simplemente se dio la vuelta y le tomó el rostro entre sus manos. «Dios te trajo de vuelta, mi amor. Eso es todo lo que importa». Su profesión, que había sido la fuente de su orgullo, se convirtió en el instrumento de su gratitud. El viejo edificio de la iglesia, el mismo lugar al que se había negado a ir durante años, tenía problemas con el techo. El pastor David mencionó casualmente el costo exorbitante de las reparaciones. Al sábado siguiente, Marco estaba allí con su equipo, no como un contratista sino como un siervo. Lo vieron subido en una escalera, con el martillo en la mano, reemplazando tejas viejas con la misma precisión con la que levantaba rascacielos. Pero esta vez, su trabajo no era para ganar un sueldo. Era una ofrenda. Estaba reparando la casa de aquel que había reparado la suya. La transformación no fue fácil ni universalmente aceptada. En el trabajo, Frank se le acercó un día con una sonrisa burlona. «Así que ahora eres el predicador del sitio de construcción, Vargas. ¿Cuándo vas a empezar a convertir el agua en café?» El viejo Marco habría respondido con un insulto o un empujón. El nuevo Marco simplemente se detuvo, lo miró a los ojos con una calma que desarmó a Frank y dijo: «Yo sé lo que vi en esa montaña y en ese hospital, Frank. Y sé el hombre que era antes y el que intento ser ahora. No voy a intentar convencerte de nada, pero si algún día tus propias fuerzas no son suficientes, quiero que sepas que hay alguien que sí lo es». Y siguió trabajando, dejando a Frank en un silencio incómodo. Marco Vargas entendió que el milagro más grande no fue la puerta de la camioneta arrancada de sus bisagras, ni siquiera la línea plana en el monitor que volvió a la vida. El verdadero milagro había ocurrido dentro de él. Dios no solo había salvado a su hija, había demolido la fortaleza de orgullo y amargura que Marco había construido alrededor de su propio corazón. Y sobre esas ruinas, estaba levantando algo nuevo. Algo que no podía medirse con una cinta métrica ni asegurarse con tornillos, pero que era más fuerte que cualquier estructura que él hubiera construido jamás. Se dio cuenta de que no era el hombre que vio un milagro, se había convertido en un hombre diferente por causa del milagro que Dios había hecho en él. La historia de Marco Vargas no es solo la historia de un hombre. Es el reflejo de un camino que muchos de nosotros conocemos muy bien. El camino que va de la resistencia a la rendición, de la ceguera a la vista. Marco había construido un muro alrededor de su corazón, un muro hecho con los ladrillos del dolor pasado y el cemento del orgullo. Él, como tantos de nosotros, había mirado al cielo en un momento de angustia, y solo había escuchado silencio, y a partir de ese día, decidió que era más seguro confiar en la fuerza de sus propias manos. Declaró que la puerta de su vida estaba cerrada para Dios, creyendo que así se protegía del dolor de una nueva decepción. Pero Dios es paciente. No derriba el muro con un trueno, primero envía susurros. Pequeñas señales que nuestra lógica se apresura a descartar como coincidencias.
Para Marco, fue una canción en la radio, un dibujo de su hija, las palabras de una enfermera. Eran grietas de luz apareciendo en su fortaleza de oscuridad. Quizás usted, que escucha esta historia, también ha visto esas grietas. Una palabra de aliento de un extraño. Una llamada telefónica en el momento justo. Una sensación de paz inexplicable en medio de la tormenta. ¿Cuántas veces hemos llamado a eso suerte o casualidad, cuando en realidad era Dios susurrándonos, estoy aquí? Cuando llegó el momento de la prueba final, en esa habitación de hospital, la fuerza de Marco ya no existía. Su muro se había derrumbado, y solo le quedaba la fe, una fe recién nacida y temblorosa. Y fue entonces, en el punto de la impotencia total, que el milagro se manifestó en todo su poder. La Biblia nos confirma esta verdad una y otra vez. En Marcos capítulo 10, versículo 27, Jesús nos dice: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Lo que era imposible para los médicos, para la ciencia, para la lógica de un constructor, era solo el comienzo del plan de Dios. La historia de Lázaro en Juan capítulo 11 nos enseña que Dios a menudo opera fuera de nuestro calendario. Cuando todos decían, es demasiado tarde, Jesús llegó para demostrar que Él es el dueño del tiempo. Para Marco, el silencio de Dios en el pasado no fue un abandono, fue una preparación para un milagro que no solo salvaría a su hija, sino que redimiría su propia alma. El mismo Dios que le dijo a Isaías, no temas, porque yo estoy contigo, era el que le hablaba a Marco a través del dibujo de su hija, y del ritmo restaurado en un monitor cardíaco. El milagro más grande que ocurrió no fue solo la sanidad de Liliana, sino la demolición del orgullo de Marco. Quizás usted, como él, le dijo a Dios hace mucho tiempo, en esta casa, esa puerta está cerrada. Hoy, esta historia le susurra que no necesita fuerza para derribarla, solo necesita la voluntad para girar la llave. La misma mano que arrancó una puerta de metal para salvar a una niña está tocando suavemente la puerta de su corazón, esperando que usted le permita entrar y reconstruir lo que está roto. La puerta que usted cerró con llave y cerrojo, Dios todavía sabe cómo abrirla. Marco Vargas construyó su vida sobre cimientos de concreto y acero, convencido de que la única fuerza en la que podía confiar era la de sus propias manos. Había cerrado la puerta a Dios, no por maldad, sino por un dolor profundo, creyendo que el silencio era la respuesta final, pero aprendió que el silencio de Dios nunca es ausencia, es preparación. Y a veces, cuando nos negamos a abrir la puerta, Dios envía a un extraño en medio de una tormenta para arrancarla de sus bisagras, no para forzarnos, sino para rescatarnos. Quizás usted también ha construido muros de decepción, de orgullo, de autosuficiencia. Quizás le ha dicho a Dios, en el silencio de su corazón, aquí no vives. Esta puerta está cerrada. La historia de Marco es un recordatorio poderoso de que nuestros muros no son un obstáculo para el poder de Dios. Él ve el corazón herido detrás del concreto, la súplica silenciosa detrás del desafío. Y en el momento de nuestra mayor debilidad, cuando toda nuestra fuerza se ha agotado, es precisamente cuando su poder se manifiesta. Cuando el hombre dice que se acabó, Dios dice que es el comienzo. Si esta historia ha tocado su corazón, y le ha recordado que no hay situación tan desesperada, ni corazón tan endurecido que Dios no pueda alcanzar, escriba amén en los comentarios. Que sea una declaración de fe, una señal de que usted cree que el Dios de los milagros todavía está trabajando hoy. Y comparta este video con alguien que necesita esperanza. Con esa persona que se siente atrapada detrás de sus propias murallas, convencida de que está sola. Quizás esta historia sea la llave que necesita para recordar que la ayuda siempre viene en camino, incluso cuando no podemos verla a través de la tormenta. No se olvide de suscribirse al canal y activar la campana para continuar recibiendo historias que fortalecen la fe y demuestran que los milagros de Dios todavía suceden. En nuestro próximo encuentro, exploraremos lo que ocurre cuando el milagro que se necesita no es una puerta que se abre de golpe, sino la fuerza para soportar una que permanece cerrada, porque a veces, la mayor prueba de fe es confiar en Dios en medio de la espera.